Hola, muy buenas. Este es el segundo vídeo que grabo sobre teoría de mecánica de fluidos. Este vídeo va a ser bastante más cortito que el anterior, ya que solamente vamos a estudiar un concepto nuevo. Ese concepto es el principio de Pascal. Es un concepto muy sencillo, pero que es muy importante debido a la cantidad de aplicaciones que tiene. ¿Qué dice el principio de Pascal? Bueno, pues dice que si yo tengo un recipiente cuyas paredes no se pueden deformar y en él introduzco un fluido incompresible, es decir, un líquido, yo puedo aplicar una presión sobre ese líquido y que esta presión se va a transmitir con la misma intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de ese fluido. Como digo, son muchas las aplicaciones que utilizan el principio de Pascal. Aplicaciones tanto de la vida cotidiana, objetos que nosotros manejamos en la vida cotidiana, como aplicaciones en la industria y sobre todo en la industria pesada. Una primera aplicación sería el elevador hidráulico. El elevador hidráulico es esa máquina que hemos visto seguramente todos en los talleres que se utiliza para levantar los coches y poderlos reparar. Bueno, pues esta máquina suele utilizar un sistema hidráulico. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste en unos vasos comunicantes donde el área de uno de los vasos es distinta al área del otro vaso. En esos vasos se introduce un fluido incompresible y se disponen unos émbolos simplemente para que no pueda salir el fluido y podamos empujarlo para arriba o para abajo. Lo que voy a conseguir es que aplicando una fuerza F1 en uno de los émbolos obtenga una fuerza F2 en el otro, pero multiplicada por un factor. Es decir, aplicando poca fuerza voy a obtener mucha fuerza. Aplicando poca fuerza puedo conseguir levantar, por ejemplo, un coche. Si os fijáis y pensáis un poco, tiene sentido, porque se trata de un recipiente que no permite la deformación y se trata de un fluido que no se puede comprimir. Si yo empujo este émbolo hacia abajo, este otro émbolo no tendrá más remedio que subir hacia arriba, ya que el volumen del fluido no voy a poder cambiarlo. Pero veámoslo matemáticamente. Si aplicamos el principio de Pascal, comprobamos que en todos los puntos de este fluido tenemos la misma presión. La presión en un punto cualquiera P1 sería la misma que en un punto cualquiera P2 o P3, etc. Pues vamos a elegir un punto que se sitúe en el émbolo S1 y otro punto que se sitúe en el émbolo S2. Sabemos que la presión es la fuerza dividida entre la superficie. Pues eso es lo que hemos hecho. La fuerza F1 que yo aplico, dividido entre la superficie que tiene este émbolo, será igual a la fuerza que aparezca en S2 dividido entre S2. Si queremos saber cuánta fuerza obtenemos en el émbolo S2, es decir, cuánto vale esta F2 aplicando una F1 más pequeña, no tenemos más que despejar esa F2. Así llegamos a una expresión que es muy importante en todas las aplicaciones basadas en el principio de Pascal. Y es que esta fuerza F2 va a ser una fuerza proporcional a la que yo he aplicado en F1, pero multiplicada por un factor multiplicador. En este caso, S2 dividido entre S1. Vamos a ver qué es lo que ocurre en función de la superficie en ambos vasos. Bien, si S1 fuera más grande que S2, la fuerza que aparecería en F2 sería más pequeña que la que yo he aplicado en F1. En el caso de que S1 sea más pequeño que S2, es decir, el dibujo que tenemos aquí, la fuerza que aparece en F2 va a ser mayor que la que yo he aplicado en F1. De hecho, ese es el objetivo de esta máquina. Y lógicamente, si ambas superficies fueran iguales, pues las fuerzas también serían iguales. Mirad,
Aquí se ve una animación bastante simple de cómo funciona un elevador hidráulico. Aplicando una fuerza en el émbolo pequeño, obtengo una fuerza mucho mayor, capaz de levantar un coche en el émbolo más grande. Otra aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Las prensas hidráulicas lo que tratan es de, utilizando una fuerza relativamente pequeña, conseguir fuerzas muy grandes, capaces de prensar todo tipo de objetos. Por ejemplo, seguramente lo habréis visto quizás en las películas, en las chatarrerías, en los basureros de coches, tienen unas prensas hidráulicas muy grandes para compactar esos coches que ya no sirven y que ocupen, lo dejan hecho un cuadradito para que ocupe muy poquito espacio. Pues eso lo que utilizan son grandes prensas hidráulicas. Bueno, vamos a ver cómo funciona una prensa hidráulica con un ejemplo concreto. El sistema, como veis, es exactamente el mismo que el sistema del elevador hidráulico. En este caso vamos a aplicar una fuerza de 50 newton en el émbolo más pequeño, que tiene una superficie de 3,14 centímetros cuadrados, y vamos a ver qué fuerza puedo yo obtener en el émbolo S2, el émbolo grande. Bueno, pues aplicando la expresión que vimos antes, la fuerza que aplico en F1, es decir, 50 newton, se multiplica por un factor. Este factor sería S2 dividido entre S1. Fijaros una cosa, ¿por qué no tengo yo por qué pasar los centímetros cuadrados a metros cuadrados? Bueno, pues no lo tengo que pasar porque este factor multiplicador es un factor que no tiene unidades. No tiene unidades porque los centímetros cuadrados del numerador se cancelarían con los centímetros cuadrados del denominador. Con lo cual, lo único que necesito es que tanto en el numerador como en el denominador tenga las mismas unidades. Y fijaros, nos da una fuerza en el émbolo 2 de 5000 newton, cuando habríamos aplicado solamente 50 newton. Nos ha multiplicado nuestra fuerza por 100. Si tenéis curiosidad, hay un canal de YouTube, aquí tenéis el enlace, lo pondré también en la tarea de Classroom, donde se dedican a romper diferentes objetos por medio de una prensa hidráulica. Algunas cosas, pues bueno, son curiosas. Por último, vamos a ver una aplicación que es una aplicación del día a día, que es el freno hidráulico. Freno hidráulico que podemos encontrar en motos, que podemos encontrar en coches, que podemos encontrar en bicicletas, etcétera. Bueno, pues de nuevo el sistema es exactamente el mismo. Tengo un cilindro maestro donde tengo una superficie relativamente pequeña. Dentro tengo un fluido incompresible y en el otro extremo tengo dos pistones, dos émbolos que van a aplicar una fuerza sobre un disco. Pues bien, veámoslo también con un ejemplo concreto. Vamos a imaginarnos que el pie de esta persona hace una fuerza de 500 newton, teniendo una superficie de 2 centímetros cuadrados en este cilindro y una superficie de 0,001 metros cuadrados en cada uno de los émbolos que van a presionar el disco. Bueno, pues igual que antes, la fuerza que yo voy a obtener conjunta de los dos pistones será la fuerza de 500 newton que yo aplique multiplicada por el factor multiplicador, que serían 2 porque hay dos pistones, por la superficie de ellos, dividido entre la superficie del cilindro maestro, con lo cual sería 2
por 10 dividido entre 2 y multiplicado por 500. Fijaros, fijaros que aquí las unidades las tengo en centímetros cuadrados y aquí las tengo en metros cuadrados. Me daría lo mismo pasar estos metros cuadrados a centímetros cuadrados o pasar estos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Pero lo importante es que tanto en numerador como en denominador debo tener las mismas unidades. En este caso, este 0,001 metros cuadrados lo he pasado a centímetros cuadrados, es decir, 10 centímetros cuadrados. Y me da una fuerza de 500 newton sobre el disco. Estos 500 newton, lógicamente, serían los que ejercen los dos pistones, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, bueno, pues en este caso tenemos un factor multiplicador que es de 10. Y hasta aquí este vídeo. Para repasar estos conceptos, os propongo que realicéis los ejercicios 16, 17 y 18 de las actividades que aparecen en la página 193 del libro antiguo. De nuevo le hacéis una foto y me lo subí a la tarea de Classroom antes del día 23 de marzo. Veréis cómo tardáis poquito en hacerlo porque todos estos problemas pues son iguales. Un saludo y hasta luego.